Dios les bendiga muchísimo. Vamos a iniciar el día de hoy el estudio de un hermosísimo libro de la Biblia, que es el libro de los Hechos. Y de manera introductoria queremos leer el capítulo 4, verso 31. Dice la Biblia en Hechos: cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Vamos a orar para que Dios nos bendiga y nos ayude a exponer su palabra. Padre bueno, ¿cuántos milagros hiciste tú en este libro, Señor? A través de tu iglesia, Señor. Te pedimos que tú nos hables hoy, Señor, y que nos ayudes también a aprender las verdades para que esos milagros sigan vigentes, Señor. Venga tu gloria, venga tu luz, y a través de esta nueva parte de tu escritura que vamos a estudiar juntos, abre nuestros ojos y podamos ver tus maravillas también. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. El libro de los Hechos hace referencia a proezas realizadas por hombres con la bendición de Dios. Cristo había partido, había muerto por nosotros, había probado que era Dios hecho carne porque había resucitado, y resucitado apareció a muchos, y los hombres se comprometían a caminar con Él, y a través de este libro hicieron muchas grandes cosas. Siguieron las pisadas de un buen líder, Jesús. Y ahora no se trataba de ese líder como es la historia del Evangelio, donde prácticamente los discípulos hacían lo que Jesús decía, seguían y evangelizaban a cómo Jesús los iba guiando, que estaba en el cuerpo, en un cuerpo humano, y que Él iba decidiendo todo y ellos iban aprendiendo detrás de Él. En el libro de los Hechos ya estaban solos. Ya estaba la iglesia sin Cristo físicamente en un cuerpo humano, como ocurrió en el libro de los Evangelios, y ahora les tocaba a ellos tomar el relevo. Y hablando sobre ese liderazgo que tuvo Cristo, quisiera mostrar ejemplos históricos de cómo los líderes inspiran. Cristo definitivamente inspiró muchísimo. Y por citar algunas referencias de líderes que llegaron a inspirar a otros que lo seguían, voy a mencionar algunos. Napoleón Bonaparte, en la batalla de Arcole, que fue en Italia, en la campaña que él tuvo en Italia, estaba con sus soldados tratando de cruzar un puente que estaba muy bien defendido por los austriacos. Y las tropas francesas dudaban si cruzarían, si no. Napoleón finalmente, al ver la duda de su equipo, de su ejército, tomó la bandera, corrió al puente y se expuso él mismo al fuego enemigo. Su acto inspiró a otros que le perdieron el miedo a esa batalla y se levantaron y enfrentaron a los austriacos hasta que lograron la victoria. Tampoco fue fácil para Napoleón porque terminó cayendo al agua, pero fue rescatado y su valor inspiró a sus hombres porque vieron a un líder que compartía el peligro con ellos. No los mandaba por delante solamente y se quedaba atrás resguardado, sino que él compartía el peligro con ellos. Y entonces los franceses se levantaron y vencieron. Winston Churchill, cuando fue la Segunda Guerra Mundial en 1940, que estaba Inglaterra muy asediada por Alemania, que estaba mandando su aviación y las estaban bombardeando altamente con mucha frecuencia y con una gran cantidad de bombas, no permaneció escondido en los búnkeres que se pudo haber quedado escondido y guardado. Finalmente no iban a llegar las bombas a destruir su búnker y pudo haber estado seguro él, sino que él aparecía y visitaba los lugares bombardeados, caminaba entre los escombros, hablaba con los ciudadanos afectados, y su presencia entre la gente en los momentos más oscuros de la vida de su país fue clave para mantener el espíritu de resistencia británico. Su frase, "We shall never surrender", nunca nos rendiremos, se hizo un lema y todos la repitieron, la vivieron y empezaron a pelear hasta que ganaron la guerra. Alejandro Magno, en el 332 a.C., en la campaña que él hizo en Persia, cuando estaba en un desierto que es el de Gedrosia, sus tropas estaban exhaustas
Y de pronto un soldado consiguió un depósito de agua que obviamente se le ofreció a Alejandro. Muchas cosas pudo haber hecho con ese depósito de agua, se pudo haber bebido, se pudo haber bañado, pudo haber hecho muchas cosas. Pero él rechazó beberlo si los soldados no bebían también. Dijo, yo lo voy a beber si ellos también lo beben conmigo. Y entonces lo persiguieron como un líder que compartía el sufrimiento con sus hombres, que no era que solamente los pusiera ellos a sufrir, sino que él iba y lo compartía con ellos como un verdadero líder. Tomaron agua, renovaron su moral, siguieron las conquistas y hicieron muchas proezas a aquellos hombres. Los verdaderos líderes son como aquellos hombres que toman riesgos, que dan ejemplo, que se hacen uno con el pueblo. Y Cristo bien que hizo todo eso y más. Y fue el más grande líder que ha habido en esta tierra. Y Él inspiró a muchos para que ellos se levantaran y tomaran el liderazgo de esa iglesia que ahora requería nuevos líderes y nuevos corazones que fueran y se dieran para traer salvación a muchas personas. Y entonces de eso se trata el libro de los Hechos. Se trata de no ahora los hechos de Jesús que están en los evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que ya estudiamos juntos, sino ahora los hechos del relevo que dejó Jesucristo, de los apóstoles, de los diáconos que después los apóstoles ordenaron, de los pastores que se fueron levantando, de la iglesia que abundantemente sirvió, y nos va a dejar muchas instrucciones muy buenas para que podamos aprender de Dios. El día de hoy vamos a estar viendo la introducción a este libro. Y esa introducción, el mismo autor del libro, Lucas, la da en 2 versículos desde el primer capítulo. Hechos 1, versos 1 al 2, dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar desde el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Y estos 2 versículos dicen muchas cosas. Primero dice que está escrito para Teófilo, que es que había escrito un primer tratado y que ahora le hacía un segundo tratado, el que estaba ahora escribiendo, y que estaba escrito para Teófilo. Segundo dice que era la continuación de los eventos que iniciaron porque Jesús comenzó a hacer y a enseñar. La segunda gran verdad. La tercera gran verdad de ese par de versículos es que Jesús permaneció en eso hasta el final, porque dice que lo hizo hasta que fue recibido arriba. Entonces Jesús hasta el final, aún resucitado, y mientras estaba en la tierra resucitado, siguió bendiciendo a la iglesia, dando mandamientos, ayudando a los apóstoles que él había escogido, y hasta el final estuvo amando. Por lo tanto, permaneció en ello hasta el final. Tercer gran verdad. Y cuarta, que él encargó con la guía del Espíritu, al cual por cierto él envió, a sus apóstoles continuar la obra que él había iniciado. 4 grandes verdades que Lucas pone en esos versículos iniciales para hablar del libro de los Hechos. Primera verdad, escrito para Teófilo. ¿Escrito por quién? Escrito por Lucas. Ahí no hay debate. Todos están de acuerdo que Lucas fue el autor del libro de Hechos. Pero ¿quién era Lucas? Lucas era un colaborador de Pablo. Vamos a verlo en Filemón, capítulo 1, versos 23 al 24. Dice, Pablo escribe, pero le manda saludos a Filemón y le dice, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas. Y luego dice que eran ellos, mis colaboradores. Entonces está Pablo escribiendo a Filemón, pero también le envía saludos de sus colaboradores y te vienen sus nombres. Y entre esos nombres está el nombre de Lucas. Por lo tanto, Lucas tenía cercanía con Pablo y con los suyos. Conocía a los hermanos que Pablo iba evangelizando en muchos lugares y les mandaba saludos en las cartas, porque también Lucas debió de haber compartido con Filemón, tenía afecto hacia Filemón y le mandó saludos en esa carta que Pablo estaba escribiendo.
Además, Lucas tenía contacto con las iglesias. Por ejemplo, en la iglesia de Colosas también aparece su nombre. En la carta a Colosenses, capítulo 4, verso 14, lo vamos a leer, dice: os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Aquí de nuevo viene un saludo de Lucas, pero ya no para Filemón, sino para toda la iglesia. Quería que toda la iglesia recibiera un saludo de Lucas. Y da un detalle adicional: el médico amado. Ahora nos dice la Biblia cuál era su oficio. Lucas era médico, era un doctor. Era una persona que estudió la medicina, que conocía el cuerpo humano, que sabía qué hierbas, qué medicinas, cómo funcionaba, cómo lo podías reparar, cómo podías sanar. Y ayudaba a la iglesia, y además tenía, por así decirlo, una forma en la que le llamaban ellos, y era el médico amado. ¿Cuánto bien debió de haber hecho Lucas a la iglesia que se ganó ese nombre, el médico amado? Y además él saludaba a la iglesia junto a Demas. Y bueno, él muchos hechos que describe no solamente lo investigó, como pasó en parte de la historia, sino en muchas ocasiones fue el testigo presencial de todo lo que escribe. Hechos 16, versos 10 al 12 dice: cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y al día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Entonces aquí él está hablando en plural, y él se pone como un participante donde él incluye su persona. Dice que iba a participar en el anuncio del evangelio, dice que sentía de Dios el ir a Macedonia, como Dios se lo había revelado a Pablo, que tuvo una visión en donde le pedían ayuda de aquel lugar, y que viajaron, y te dice de qué lugar y luego en qué otro lugar, y entonces estuvo visitando varias ciudades con Pablo para llevar el evangelio. Él era un participante, era un colaborador, era una persona que ayudaba, que a lo mejor Pablo daba las enseñanzas principales y después Lucas en algunos grupitos ayudaba él también y bendecía, y a lo mejor iba a predicar a otros lugares, y bueno, ya Pablo organizaba todo ese tipo de cuestiones. Y entonces ese es Lucas, una persona académica, una persona estudiosa, una persona que se había preparado, que se había formado y que escribió 2 tratados. Aquí estamos iniciando el segundo, y el primero ya lo estudiamos junto con el resto de los evangelios, porque dentro de esos 4 evangelios, uno de ellos fue escrito por Lucas. Pero vamos a ver cómo el mismo evangelio de Lucas hace referencia a su persona, y además lo escribe también para Teófilo. Lucas 1, versos 1 al 4, dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido bien a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Y aquí está hablando del primer tratado, que él había investigado y que dijo: las cosas han sido ciertísimas. O sea, eso que estoy escribiendo, estoy absolutamente seguro de que es cierto. Y para una persona como un doctor que no daba medicinas al azar, sino que si te daba una medicina era porque estaba seguro que te iba a servir. Era una persona académica, una persona que probaba las cosas para ver si eran eficaces, y cuando habían sido validadas las usaba. Entonces él investigó, revisó como médico riguroso, sabía qué servía, qué no, y dijo: todo esto es ciertísimo. Él mismo había sido enseñado, y además él lo investigó, y lo investigó con diligencia. A lo mejor habló con todos los apóstoles, les pidió que revisaran su evangelio, les preguntó historias, entrevistó a un apóstol, a otro, y hay muchos de los cuales no se mencionan bastante sus historias en la Biblia, pero pudieron haber participado en este evangelio que
Lucas hizo desde una perspectiva histórica, como una persona académica rigurosa que trabaja en ello para encontrar la verdad. Y tanto el Evangelio que escribió lo hizo para Teófilo, y también el libro de Hechos, que fueron las acciones de los apóstoles, lo hizo para Teófilo. ¿Y quién es ese Teófilo entonces? Bueno, hay dos posibilidades. La primera posibilidad es que sea una persona que se llamaba Teófilo y que lo quisiera tanto Lucas que le hizo 2 libros para él. Un ser humano llamado Teófilo. Sinceramente, para una persona que está viajando con el más grande de los apóstoles, Pablo, y que extendió el Evangelio en una enorme área, pareciera difícil que él dedicara tanto trabajo, siendo instruido por Pablo, en estar haciendo un libro solamente para una persona. Sino que más bien pienso que es la otra posibilidad, que Teófilo represente a un grupo al cual se le da ese nombre, Teófilo, que quiere decir el que ama a Dios. Teos, Dios, filos, amor, el que ama a Dios. Entonces, tanto el Evangelio como las acciones que tuvieron los apóstoles que están registradas en el libro de los Hechos y la iglesia también, están dedicadas para el que ama a Dios. Y la iglesia tiene esa característica, porque ama a Dios, porque dice la Biblia, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y porque Él había descubierto ese amor y se había puesto a amar a todos, seguramente con su mismo oficio y con todos los dones que tenía, porque a final de cuentas era llamado precisamente como el médico amado. Pero como dentro de ese nombre que le pusieron a Él, ahora Él se lo regresaba a la iglesia y le dice, tú eres la amada, tú eres a quien, después de mucho investigar, Dios me permite corresponderte y darte este tratado para que tú entiendas cómo fue la historia de Cristo en el Evangelio y la historia de las acciones de los apóstoles. Así que si tú y yo amamos a Dios, este libro está dedicado para ti y para mí. Esto es muy importante porque el sello de la iglesia primitiva era el amor. No era la teología, no era la radicalidad en una forma rigurosa de ver un punto de vista, sino era el amor. Hechos 2, 44 al 47 dice, todos los que habían creído estaban juntos, había unidad y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían a todos según la necesidad de cada uno, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La iglesia era un grupo de personas que habían encontrado la salvación de Dios. Dios agregaba a ese grupo aquellos que habían de ser salvos, que Dios les daba una promesa de que tú te vas a ir al cielo conmigo. Y ellos, que toda la historia inició por personas que venían de visita a Jerusalén y que oyeron el Evangelio y un milagro que presenciaron cuando les recibieron el Evangelio en sus propias lenguas, se quedaron ahí a oír esas maravillas y dijeron, no, yo no me regreso al lugar del cual vine, yo quiero quedarme en esta iglesia. Entonces pronto ellos estuvieron hospedando una cantidad enorme de personas y se quedaron sobrepasados en su capacidad porque tenían a muchos hospedados. Entonces la manera en la que lo resolvieron es empezar a vender cosas, empezaron a hacer compartidos, empezaron quizás obviamente a trabajar y a esforzarse para ayudar a aquellos invitados que estaban siendo instruidos por primera vez y también muchos de ellos se despojaron y empezaron a vender propiedades como Bernabé y otros. Y ellos no tenían nada como que fuera de manera egoísta, sino compartían su casa, compartían su comida, compartían su agua y estaban unánimes, o sea, con un solo corazón, llenos de amor y todos con un solo propósito, con sencillez y alegría en su corazón, alabando a Dios. Y no solamente entre ellos compartían, sino ese amor se lo pasaban a todo el pueblo. De tal manera que muchos eran seducidos por el amor de la iglesia y Dios añadía a ella los que habían de ser salvos. Eso pasó en el avivamiento de Jerusalén. Eso pasó también en Antioquía cuando lees la historia.
Eso pasó también en Jope, y hay una historia interesante porque Jope era una ciudad mixta con judíos y gentiles, en donde había una hermana que se dedicaba a hacer buenas obras. Y ella estaba amando con lo que tenía, que era una actividad sencilla. Hechos 9, versos 36 al 37, dice: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Y esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió, y después de lavada la pusieron en una sala. La iban a hacer así como el equivalente a nuestro velorio el día de hoy. La pusieron en una sala, la lavaron, la prepararon, y estaban agradecidos todos en Jope por las buenas obras de ella, de Tabita o Dorcas, según el idioma en el cual tú quisieras hablar de ella. Porque ella era una persona generosa, se la pasaba trabajando, era costurera, a lo mejor tejía y preparaba ropa para muchos, y además vendía y daba limosna y ayudaba. Si no con ropa, a lo mejor la trabajaba para ayudar a alguien que estaba en alguna necesidad, y era una mujer muy compartida. Dice la Biblia que abundaba en buenas obras. Casi a todos en Jope, Tabita les había hecho alguna buena obra. Y su amor inspiró a buscar un milagro en todos aquellos que decían: no puede ser que Tabita esté ahí en una sala, ya como para que la enterremos. Hechos 9, versos 38 al 39, dice: y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Y levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodeaban todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas había hecho cuando estaba con ellas. Como una manera de despedirla: me voy a poner la ropa que ella me hizo. Mira esta túnica que ella me hizo. Mira este abrigo. Mira este saco. Mira cuánto amor hizo ella. Y más antes, que no había toda la industria textil que tenemos en nuestros días y que nos permite hacer la ropa de una manera muy acelerada con máquinas. Antes era a mano. Antes era un proceso muy diferente al actual, y eso la hacía muy cara porque tenía que involucrarse mucho en la mano del hombre, y no era algún proceso automático que con máquinas y electricidad lo pudieras producir de una manera ágil, sino que era más lento y por ende tenía más costo. Pero ella, en su don, no trabajaba para hacerse rica. No decía: no, pues tengo un talento, aquí pongo una empresa para hacer para muchos, sino que ella se la vivía generando para los demás y colaborando, y ellos decían: no puede ser. Entonces oyeron que Pedro estaba en Lida, en un lugar cercano, y mandaron a 2 de ahí y dijeron: tráiganse a Pedro, no queremos que ella muera, no puede ser. Y le rogaron: ven, por favor, no tardes en venir a nosotros, porque imagínate, ya estaban a punto de enterrarla, y si Pedro se tardaba, pues no iba a servir de nada ya que estuviera enterrada. Entonces rápido, Pedro, ven, y lo fueron y lo trajeron y lo llevaron ahí en donde estaba Tabita. Ese amor que ellos tenían fue inspirado por el amor de ella, que estaba cosiéndoles y amándoles y dándoles. No era una persona que no amara, era una persona que estaba sirviéndose. Y entonces, en ese amor, la iglesia terminó siendo consolada y recibió una enorme oportunidad. Vamos a leer los versos 40 al 43. Dice: entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Y entonces, llamando a los santos, a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Fíjate qué amor tenían esos discípulos. Fueron por Pedro, lo trajeron. Pedro fue usado por Dios en hacer ese milagro. Y vio tanta gracia en Jope, vio tanto amor en ellos, tanta bendición, tanta hambre. Uno va, ahora lo hospeda a Simón el curtidor, recibe a Pedro y lo ama, y entonces Pedro se queda muchos días. Imagínate tener un apóstol muchos días bendiciendo aquella ciudad, y ellos estaban siendo enseñados. ¿Cómo inició todo? Por una mujer que hacía costura y que amaba a los demás. Enseñó a los otros a amar. Ellos, amando, trajeron al apóstol. El apóstol, al ver un lugar de tanto amor, se puso a servir ahí y se quedó muchos días. ¿Y cuánta edificación debió de haber habido en aquella iglesia? Qué milagro tan grande ver a Tabita otra vez cosiendo
cosas para amar a las personas y haciendo buenas obras, y ver a Pedro que ahora enseñaba el Evangelio de una manera más exacta y compartía verdades con todos. Un verdadero avivamiento iniciado por una mujer que su talento lo puso en la obra, se puso a actuar para amar. Entonces, esa instrucción de cómo actuar que viene en el libro de los Hechos, esas historias que inspiran, esos seguidores, esos cristianos que se atrevieron a ir a imitar las pisadas de su maestro, a decir vamos a hacer lo que nuestro maestro hacía, iniciaba por el amor y después también tenían siempre presente la segunda gran verdad que decía Lucas en esa introducción. Y esa segunda gran verdad es que Jesús, que fue quien inició todo esto, Él hacía y enseñaba. Hacía y enseñaba. Y tiene un orden y hay que tenerlo siempre presente. Porque no es aceptable ponerte a enseñar si no estás dispuesto a hacer. Vamos a recordar palabras de Jesús. Mateo 23, versos 2 al 4, dice Jesús hablando. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Entonces el verdadero cristianismo se diferencia de la religiosidad muerta. En este pasaje representado por los escribas y fariseos. ¿Por qué? Porque ellos se la pasan estudiando. Tienen opiniones teológicas muy profundas, pueden dar enseñanzas muy reveladoras de alguna cuestión u otra o tener debates en algunas minucias quizás. Y te dice que sabían la verdad, porque lo que te digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. O sea, sí decían cosas verdaderas, pero no hagas como son sus actos. Solamente haz como son sus dichos. ¿Por qué está diciendo Jesús? Porque eran gente hipócrita. Eran gente que sabía mucha teoría, que decía mucha teoría, pero que no lo hacía. Y así hay mucha gente que te puede decir que tú ames a la viuda, pero que nunca la ama a la viuda a él. Que te puede decir que hagas y que te instruye mucho sobre cómo ayudar a los huérfanos, pero que no se para ayudarlos él. Que te puede decir que ofrendes y que des, pero él nunca va a trabajar con el sudor de su frente para ofrendar a él. Eso no quiere Dios. Nosotros estamos siguiendo a uno que es Jesucristo, que él comenzó a hacer y a enseñar. Primero se hace, luego se enseña. Y ese orden venía en todos los discípulos que vienen en el libro de los Hechos. Y hay muchísimos ejemplos. Cuando estuve estudiando esta verdad, le tuve que quitar para no hacer demasiado largo el mensaje. Pero vamos a ver algunos, como por ejemplo en Hechos 16, tú lo puedes ver en tu casa, cuando Pablo y Silas se pusieron a amar al carcelero, primero lo amaron y después fueron y le enseñaron a su familia el Evangelio. Uno muy hermoso, que no puedo dejar de mencionar con versículos, es el de Esteban, el diácono y primer mártir. Ese hombre era un hombre bien servidor. Y él sirvió en las mesas para que las viudas fuesen justamente atendidas. Hechos 6, versos 3 al 5, dice: Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y agradó la propuesta a la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía. El primero de estos diáconos que la iglesia eligió era Esteban, lleno de fe y del Espíritu Santo, lleno de fe. Y él fue elegido para hacer un trabajo que era bendecir a las viudas, darse por las viudas, amar a las viudas, estar con ellas y ver que no hubiera ningún problema en la distribución de la ayuda diaria que le daban a las viudas. Y eso es lo que hizo Esteban, estar sirviendo a las viudas. Tiene suficiente, hermana, le hace falta algo de ropa, necesita algo para la cena,
quiere que le lleve a lo mejor alguna cuestión, algún arroz o en qué le puedo servir. Era una persona que estaba, ¿cuántos hay en su casa? Mira, en la casa de ella hay 3 personas, le voy a dar más que en la de ella que vive sola. Y estaba amando a las viudas. Pero después ese Esteban también se puso a servir a todo el pueblo. Es una persona que crecía en amor. Hacía. Hechos 6, verso 8, dice, y Esteban lleno de gracia y de poder, hacía grandes milagros y señales entre el pueblo. Ahora, no solamente era alguien que amaba a las viudas, ahora se fue con todo el pueblo, a las viudas de la iglesia y luego con todo el pueblo. Y Dios le daba poder, Dios le daba gracia. ¿Y por qué él hacía grandes señales y prodigios entre todo el pueblo? Porque a Dios le agradaba el corazón de Esteban. ¿Por qué? Porque era una persona que hacía, era una persona que amaba, era una persona que se daba por los demás, que compartía, que no guardaba para sí, que no era alguien egoísta, que nada más me lo voy a guardar todo y voy a ponerme como fariseo a enseñar a los demás y a decir que ellos hagan, pero yo nunca voy a hacer. Eso no sirve. Si no sirve, que tú hagas. Y finalmente, después de amar a todos en la iglesia, a las viudas en especial, el grupo más vulnerable, y amar a todos en el pueblo, Dios le permitió dar un sermón memorable, que además esa predicación que dio en Hechos viene completita. Y mira que muchos dieron grandes predicaciones y grandes mensajes, pero pocos fueron tan bien documentados como aquel mensaje que dio Esteban. Y Dios lo honró de una manera especial. Hechos 7, versos 1 al 2, vamos a ver el inicio de su mensaje. Dice, el sumo sacerdote dijo, entonces, ¿es esto así? Y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd. Permitió Dios que estuviera el sumo sacerdote, la persona más encumbrada en aquella religión, y que lo cuestionara delante de muchos judíos, y él, con todo respeto, les llamó varones, hermanos y padres, y les pidió que lo oyeran. Y empezó a compartir su mensaje, un mensaje que Dios honró, que tiene decenas de versículos, que lo dijo completito, que a veces no vienen mensajes grandes de muchos que pudiéramos citar en la Biblia, pero que de Esteban viene completito su mensaje. ¿Por qué Dios lo honró así? Aún nos enseña a través de ese mensaje que dio aquel hermano. Porque era alguien que hacía y luego enseñaba. Hacía y luego enseñaba. De eso se trata ser seguidor de Jesús. Hacer y luego enseñar. Si te pones a enseñar y no hacer, eres hipócrita. Y Dios no quiere que sea así. Dios no quiere tener cabezas instruidas, sino corazones que te lleven a actuar y luego a enseñar. Y bien que Esteban actuó y después enseñó. Tercer verdad que Lucas nos deja en esta introducción del libro. Hacerlo de manera persistente y hasta el final. Hasta el final de nuestras fuerzas. O hasta el final de nuestros días. O hasta que Dios nos llame. Hasta que no podamos hacer otra cosa y quizás nos dediquemos a algo que Dios nos permita, a interceder o a algo según nuestra capacidad. Pero que nuestro corazón arda hasta el final. Como el de Jesús ardió hasta el final. Amó hasta en la cruz al final. No se acobardó y mandó a los demás por delante y él se escondió y quedó guardado en el búnker. No, él se puso al frente y libró a los demás. Un verdadero líder. Y entonces ellos seguían a ese líder y decían, él fue mi líder. Ahora yo lo voy a imitar y no voy a ser un cobarde y no voy a ser una persona que cuando venga el problema, ay, y me haga para atrás y se me acabe el tener un carácter varonil, sino que voy a permanecer en estabilidad, amando cuando esté fácil, cuando esté difícil, cuando esté aparentemente imposible también, porque no hay imposibles para Dios y porque Dios me va a dar su gracia y me va a ayudar. Entonces la tercera gran verdad de esta introducción que Lucas nos hizo es que debe de haber perseverancia. Debemos de ser imitadores de Jesús como Él amó y como Él sirvió y lo hizo hasta el final. Y siguiendo con el ejemplo de Esteban, vamos a ver cómo Él lo hizo hasta el final. Los últimos versículos de su mensaje terminan esta historia. Hechos 7:54 a la primera parte del 58 dice, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones. Entonces Esteban no daba mensajes para que la gente quedara
para quedar bien con ellos. Daba mensajes que hablaban la verdad. Y los dejó furiosos porque decía la verdad y ellos no querían reconocer las maldades que habían hecho. Pero se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Imagínate tener unas personas que están deseando vengarse, deseando que no hables y crujiendo los dientes. Espérate que se calle, espérate que yo pueda hacer algo contra él. Crujían los dientes contra él. No escondía la verdad Esteban, no se callaba, no se acobardaba, no decía, no, es que no es prudente. No, me dijo el sumo sacerdote que hablara y aquí están todos y yo voy a aprovechar esa oportunidad. Crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo y puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Precisamente estaba hablando de lo más sublime que hay, que es Jesucristo. Y entonces ellos no soportaban eso porque no podían reconocer que al Mesías, en vez de recibirlo y rendirse, lo habían matado. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él, echándole fuera de la ciudad y le apedrearon. ¿Cómo amó Esteban? Hasta el final. No se acobardó cuando estaban furiosos. No se acobardó cuando crujían los dientes y cuando sabía, no era tonto, pues ahí era un carácter agresivo, ahí era un momento en el que podían matarlo sin duda y él lo sabía. Veía el odio, veía el coraje de la gente, pero él amó hasta el final. Y así muchos vienen que amaron hasta el final, se pusieron a hacer. Dios después les dio el privilegio de enseñar y lo hicieron hasta el final. Y a eso Dios nos llama. Pablo en Listra también nos da otro ejemplo de perseverancia. Tuvo un apedreamiento de tal forma que hasta pensaron que estaba muerto. Hechos 14, versos 19 al 20 dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto, pero rodeándole los discípulos se levantó y entró a la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. O sea, ya como ir a aventar un perro muerto así de ya llévate el cadáver, lo apedrearon, ahí lo llevaron seguramente desmayado, ellos pensaban que estaba muerto, para que no se quede ese ser inmundo, apestoso aquí, vamos a llevarlo afuera de la ciudad como algo inmundo y ahí lo aventamos. Ahí dejaron a Pablo medio muerto y entonces llegaron los discípulos, lo rodearon, lo amaron, se levantó, se recuperó, entró a la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Pero después, ¿qué hizo Pablo? Regresó para bendecir, Hechos 14, versos 21 al 22. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, no se acobardaba, no decía, ay, ya se está poniendo muy difícil, ya no voy a predicar. No, ya no, por prudencia, hermano, por prudencia. No, ¿qué dice? Volvieron a Listra, al lugar donde lo habían apedreado. Fue, hizo muchos discípulos y después regresó a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pablo no decía un evangelio así romántico, no, es que vas a sentir calambres, es que te vas a sentir también, va a haber una éxtasis así. A veces te predican a Dios como si fuera una droga, como si fuera algo para que sientas y tengas experiencias. No, Dios no es una droga. Dios es el ser más valioso en el universo, que dio su vida por nosotros y que merece que nosotros la demos por Él. Y es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esa instrucción no solamente es para Pablo, es para todo que quiera ser un verdadero cristiano, que debemos estar dispuestos a hacer lo que sea por extender el reino y a pagar el precio. No es para cobardes, es para gente que quiere hacer, que quiere vivir y que después quiere enseñar si Dios le da el privilegio y que no se va a cobardar, lo va a hacer hasta el final. No es para quien empieza, no es para quien se emociona, no es para quien dice, ¿qué crees? Ya soy cristiano, ya me convertí, ya a la semana se le cae todo. No, es para iniciar, comprometerte y hacerlo hasta el final. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Ellos vieron a Pablo que les predicó y que luego lo dejaron casi medio muerto. Ellos lo rodearon, lo ayudaron y después se fue con Bernabé. Y después lo ven de regreso.
¿Y qué mensaje tenía Pablo para ellos? Las tribulaciones no son solo para mí, son para todos. Y yo te pregunto, ¿estamos dispuestos a enfrentar tribulaciones? ¿O queremos un cristianismo cómodo, fácil, donde no haya adversidad, donde no haya problemas, donde rebajemos el estándar, donde lo hagamos como sea más cómodo para que la gente no se ofenda, para que esté todo el mundo contentito así, en éxtasis y en situaciones espirituales, donde solamente se busca el apacentar corazones que no quieren dar la vida por Dios? Pero Pablo decía, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pedro y los apóstoles tenían el mismo sentir. Hechos 5, versos 40 al 42, dice, y convinieron con él y llamaron a los apóstoles y después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. A ellos los azotaban y no se callaban. A ellos los amenazaban y no se callaban. A ellos los apresaban y no se callaban. Y a la iglesia tibia de hoy, que se dice iglesia, no hay amenazas, no hay prisiones, no hay azotes y tampoco hay evangelio. ¿Por qué no predica? ¿Por qué? Porque no es iglesia la iglesia tibia. Por eso Dios nos llama a no ser tibios. Dios nos llama a tener un corazón de fuego y darnos por aquello que nuestro líder se dio, que es la verdad. Y entonces Pedro y los apóstoles van al concilio, los amenazan. ¿Qué amenazas ni qué nada? Nada más salieron ahí después de ser amenazados y se pusieron a hacer exactamente lo mismo que hacían. Hablar de Jesús todos los días, en el templo y por las casas. Seguían dando testimonio y no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Entonces, esos hechos son con perseverancia. Cuarta verdad que dice Lucas en la introducción, que con esas características le dio Jesús la estafeta a los apóstoles. Ellos tomaron el mensaje. Jesús partió y les dejó el ejemplo, y les dejó la verdad, y les dejó el evangelio, y les dejó el espíritu para que no lo hicieran solos. Pero ellos tenían que tomar el relevo, tenían que tomar esa estafeta, tenían que llevar el mensaje y ser portadores de ese mensaje y no soltarlo. Porque la verdad no es para que la tomemos y luego la aventamos o luego nos da miedo y ya nos escondamos. No, no es así, sino es para que estemos dispuestos a lo que Dios nos pida. Y eso hicieron los apóstoles, tomaron eso que Jesús les dio y no lo soltaron hasta que ellos lo entregaron. No es lo tomo, si tengo problemas lo aviento o desaparezco y luego se hace un relajo o un cochinero. No, es lo tomo con responsabilidad hasta que lo entregue yo también como un relevo a quien lo vaya a tomar después de mí. Eso hace un líder verdadero. Y eso hizo Pablo, por ejemplo. Se despidió de la iglesia sabiendo que no le esperaban más que problemas yendo a Jerusalén, pero que Dios lo enviaba ahí. Y entonces yo no voy a donde sea cómodo, yo voy a donde Dios me pide que vaya. Y si Él me pide que vaya a Jerusalén, entonces yo voy a Jerusalén. Hechos 20, versos 22 al 24 dice, ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, sino que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo precioso mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Eso hacía Pablo. Dios me pidió ir a Jerusalén. ¿A dónde va Pablo? A donde Dios pidió. Oye, pero es que en Jerusalén va a haber problemas, va a haber prisiones, va a haber tribulaciones, va a haber palizas, va a haber golpes, va a haber dificultades. No importa, allá Dios me pidió, allá voy. No es donde esté cómodo, no es donde esté fácil,
es donde Dios me pida, ahí voy a estar. Y se despidió aún dejándoles la obra con toda responsabilidad. Versos 25 al 28 de Hechos 20 dice, y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Está diciendo una profecía, ya no vuelvo a esta ciudad, ya no van a ver mi rostro. Por tanto, yo os protesto el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. No decía parte del consejo, no era como, ay, para que no se incomoden, no hablo del arrepentimiento, no, todo el consejo de Dios. Por tanto, mirando por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Oh, los exhorta. Y dice, el que te puso no fui yo. Qué importante, fíjate, a pesar de que era Pablo, el más grande de los apóstoles. No, yo no puse a nadie. Yo no puse ningún obispo. El que lo puso, ¿quién fue? El Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es el que los levantó. Y ahora yo les digo, yo no rehuí a darles todo el consejo. Por tanto, apacienta la iglesia del Señor, porque Él ganó esas almas con su propia sangre y es extremadamente valiosa y no la puedes dejar descuidada, ni aventada, ni desaparecer y que se quede la iglesia así. Tienes que ser totalmente responsable. No, Pablo recibió la estafeta y pasó la estafeta de una manera ordenada a personas que eran obispos y que el Espíritu Santo los había puesto como obispos. Y entonces esa iglesia estaba llena de amor, porque sabía que Pablo estaba hablando verdad. No le decía, no, es que tú me debes esto, que tienes este problema conmigo, es que hay este tema conmigo. No tenían mil historias en contra de Pablo, sino estaban correspondiendo, inspirados por el Espíritu. Hechos 20, versos 36 al 38. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Y entonces hubo gran llanto de todos. Y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, que no verían más su rostro, y la acompañaron al barco. Ahí fue la iglesia, acompañando a uno que iba al barco, dispuesto a dar su vida por Cristo, porque Él me pide ir allá. Y yo voy a ir a donde Dios me pida, ahí voy a ir. Si es fácil, si es difícil, no importa, allá voy a ir. Y ustedes se quedan con la estafeta y yo la entregué de una manera responsable a quien el Espíritu Santo puso. No a quien se me ocurrió a mí, o a quien me dé poder, o a quien me dé influencia, o me dé favores. No, a quien el Espíritu Santo puso. Entonces, esa estafeta que Jesús pasó a los apóstoles y ellos la pasaron a otros, fue ordenada. Y por eso la iglesia creció y tuvo bendición y fue fuerte. Y esas verdades que Lucas nos deja al inicio del libro, como introducción, nosotros las tenemos que tener totalmente claras. Recapitulemos y lo vamos a leer de nuevo. Hechos 1, versos 1 al 2. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Varias verdades. Primera, escrita para Teófilo, escrita para el que ama a Dios. Segunda, es la continuación de los eventos que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Tercera, Jesús permaneció en eso hasta el final. Y si nosotros somos sus verdaderos seguidores, estamos llamados a permanecer en eso hasta el final. Cuarta, cuando se fue, dejó responsablemente a la amada y por quien dio su vida, que es la iglesia, a cargo de quienes la cuidaran. Y ellos, cuando se fueran, tenían que dejar responsablemente a la siguiente generación. Eso quiere Dios que vivamos todos. Esa es la introducción al libro. Y es lo que Dios te quiere preguntar a ti y a mí si estamos dispuestos a hacer. Los apóstoles ya no están. Nunca más se oirá la voz de Pablo o de Pedro o de Juan o de todos ellos. No se oirá. Solamente están sus cartas y las podemos leer y explicar. ¿Qué voz se oirá? La tuya y la mía. Pero Dios quiere saber si nosotros somos teófilos, si nosotros somos aquellos que amen a Dios, si nosotros estamos dispuestos a amar a Dios sobre todas las cosas, amar a Dios más que a nadie, porque el primero y grande mandamiento, el más grande de todos, es
amar a Dios sobre todas las cosas y hacerlo con todo lo que tenemos, con nuestro corazón, con nuestra alma, con nuestra mente, con nuestras fuerzas. Y después dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero el más importante y grande es amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Quieres que este ciclo o estas pláticas de Hechos te sirvan? Ama a Dios. Ama a Dios. Y estate dispuesto a hacer lo que sea por Dios. Porque Dios es primero. Primero que quien sea. Y también amar al prójimo. Porque evidentemente ellos hicieron grandes cosas por amor al prójimo. Pero sobre todo, por amor a Dios. Segunda, tenemos que estar seguros de que debemos de hacer y no instruir solamente la mente para no hacer. Porque Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Fíjate cómo su vida fue muchos años amando a sus hermanos que eran más pequeños, amando a su casa, trabajando en la carpintería, esforzándose. La mayoría de su vida fue hacer. Y ese hacer era lo que fuera necesario en el trabajo, hacerle una mesa a una señora que se la pedía, hacerle un banco a fulano, ir a cortar un árbol, hacer esto, hacer lo otro. Era actuar, era amar, era servir, era darse. Hacer, amar y luego enseñar. Si tú, querido amigo, no quieres hacer y dices, qué bueno, por ejemplo, muchos hombres cuando oyen el tema de la sujeción, no, ya ves, tú debes de ser sujeta. Y de ahí sacan el látigo con su esposa y empiezan a exigir y a pedir y a pedir. No, Dios no te pide eso. Dios te pide que primero tú ames, no es para que ahora te pongas a exigirle a ella. Ya ves, sujétate, ya haz esto. No, ¿por qué no tú la amas primero? ¿Por qué no te ganas ese liderazgo a través del amor? En vez de decir, no, tú, mira, ya lo dijeron en la predicación, ahora vas a hacer esto y lo otro. Y no es el dedo señalador para los demás, para ti. Jesús primero se puso a hacer y después a enseñar. Y si tienes tu vida hecha giros, si no tienes tu familia en orden y tienes muchas cosas que necesitan tu presencia y tus hechos, ponte primero a hacer y luego a enseñar. De eso se trata, actuar y luego enseñar. No a instruir la mente para andar, hable y hable lo que ni vivimos. Eso es hipocresía. No queremos eso. Queremos actuar primero. Y ya que estamos actuando, hacerlo con perseverancia. Hasta el final, no por temporadas, no por emociones. Porque qué emoción iba a tener Pablo después de que lo apedrean y todavía regresa a predicar. Pues no hay otra más que el amor. No es en base a mis emociones o lo que mi cuerpo quiera, porque yo estoy crucificado con Cristo, sino en base a lo que Dios crea que es mejor para la iglesia y la manera en la que yo lo debo de hacer. Porque si no es, qué grandes cosas hicieron ellos. Sí, pero el caso es que ya no están ellos. Ya no están ellos. ¿Quiénes están? Estamos tú y yo. Estamos tú y yo. Y es nuestro momento. Y ahora ellos nos han pasado la estafeta porque no hay más que nosotros. Para que oigamos lo que ellos enseñaron, para que aprendamos y para que lo tomemos, la tomemos y la vivamos. Si no te levantas tú, si no me levanto yo, ¿qué será de este pobre país? La esperanza para México no es un gran político o un gran empresario. La esperanza más grande que tiene nuestro país es Cristo. Y si no la anunciamos, ¿qué va a hacer? Finalmente, Dios quiere que lo hagamos con dignidad, hasta el final, con perseverancia y bien hecho. Ellos oyeron la invitación de Jesús. Ellos reaccionaron a esa invitación de Jesús. Y la voy a recordar porque es ahí donde inició todo. Mateo 28, versos 18 al 20 dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Ahí está el mensaje de Jesús para aquellos grandes hombres. ¿Y sabes qué es el libro de los Hechos?
Yo tomo el mensaje y lo voy a pasar. Además, no termina el libro con una conclusión así formal, sino con una historia, como que viene una historia y luego otra, y luego otra, y luego otra, y luego otra, y como que no termina como el Evangelio de Juan, que tiene una conclusión al final, o no sé, como muchos libros, ¿no?, que tienen ahí algo reflexivo al final del libro, sino como que termina con historias. ¿Por qué? Porque te está diciendo, las historias siguen. Esos fueron los hechos de los apóstoles. Ellos vivieron esos hechos mientras estuvieron en la tierra. Ahora Dios quiere ver tus hechos, mis hechos. La historia sigue. Y la duda que hay es si tú la vas a escribir. La invitación está. Así que si estás en la campaña, aprovéchala, entrégate y ponte dispuesto a todo si de veras quieres ser cristiano. Porque a eso Dios te llama. No es venir a tener una actitud pasiva y ver cómo los demás hacen. No. Es venir, entregar el corazón a Dios, ponerte a actuar y amar tú. Tomar esa estafeta y cargarla hasta el final. Y cuando nos estemos yendo, entregarla de una manera responsable. Porque se trata de lo que más ama a Dios, que es su iglesia. Pensemos en esta introducción, preparemos nuestros corazones y si quieres, ven el próximo domingo y estudiemos juntos cómo es que ellos encontraron la fuerza para hacer grandes proezas. Con eso terminamos. Dios les bendiga. Estemos orando y buscando la gracia de Dios y leyendo juntos el libro para irlo estudiando los domingos. Que tengan buena tarde, estamos despedidos.